Dios les bendiga, hermanos. Qué gozo, qué gusto verlos. De verdad es un gozo y gusto verlos con este clima. Que este clima muy bien pudiera para muchos haber sido el pretexto perfecto para no venir, ¿verdad? Pero los que amamos a Dios, todas las cosas no son para bien, amén. Y este clima precisamente es una prueba de fe para aquellos que dicen amar al Señor y que en el momento en que viene algo en contra, bueno, pues optan por no venir, ¿verdad? Así que gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que hoy están aquí. Nuevamente, pues me da gusto ver rostros nuevos, que ya tenía un rato que no los veían. Bienvenidos sean todos, y principalmente los que ya no tenían rato de no verlos. Sean bienvenidos, hermanos, gracias a Dios por ello. Hoy, hermanos, pues vamos a hacer una pequeña pausa en el tema que ya veníamos estudiando acerca del remanente fiel. Hoy vamos a hacer una pausa porque como cada diciembre, hermanos, desde que iniciamos esta obra maravillosa llamada La Vid Verdadera, procuraba siempre tener un tema referente a la Navidad, puesto que la fecha, hermanos, pues ahora que ya para la próxima semana ya se viene la celebración, siempre, hermanos, siempre cabe y es bueno y de bendición conocer algo acerca de lo que tiene que ver con la Navidad de Dios. Y pues vamos a ver, hermanos, precisamente un tema que está centrado y debe de centrarse siempre en la persona del Señor Jesús. Pero quiero hoy hacer algo, hermanos, porque al aproximarse este 25 de diciembre, surge todos los años confusión en algunos círculos cristianos sobre si se debe o no celebrar la Navidad, o de qué manera se debe de celebrar la Navidad. ¿Es pagana la Navidad? ¿Un cristiano la debe o no la debe celebrar? Hermanos, pues el tema de hoy nos va a ayudar a abrir el entendimiento de una vez por todas, porque ese es el propósito, para que nadie, hermanos, pueda objetar ignorancia a partir de hoy. Pues tenemos que ver la Biblia para ver el tema de la Navidad. Y esto fue porque una publicación reciente que yo leí y que estuve viendo, una publicación cristiana, por supuesto, apareció un artículo en primera plana donde a la Navidad se le define como una celebración pagana y una excusa para hacer fiestas, dar y recibir regalos y o dar rienda suelta al desenfreno y a las pasiones desordenadas. Este autor propone luego que el creyente, hermanos, no debería celebrar la Navidad. Y artículos como este son representativos de la posición que ciertos sectores y ciertos cristianos y hasta algunos sectarios, como los famosos testigos de Jehová, sostienen en cuanto a la fecha de esta celebración, que pues la mayoría, ya sabemos, el 25 de diciembre lo señalan como la Navidad. Y argumentos sobran, hermanos, manejan argumentos para sostener que la Navidad no se debe de celebrar. Pero también existe el lado contrario, donde muchos cristianos, pastores incluyendo, te motivan incluso a celebrarla, porque no tiene nada de malo poner un arbolito, poner todo lo que ya sabemos, porque según ellos pues tampoco están ofendiendo a Dios con dicha celebración. Ahora, esto circula por todo el mundo. En todo el mundo existe la celebración en estas fechas. Y siempre, cada diciembre, empiezan los dimes y diretes en cuanto a esta celebración. Pudiéramos tomar como ejemplo la enseñanza de un pastor de renombre a nivel internacional y por su peso tomarla como la verdad. Mas sin embargo, hermanos, la única verdad en que un cristiano se debe de basar es en la palabra de Dios.
Y es ahí, hermanos, donde precisamente vamos a tener nuestra enseñanza de acerca de la Navidad. Y una vez, hermanos, para quitar todo eso de esos tapujos, esas ignorancias, esos velos que se tiene acerca de si o no se celebra la Navidad, es pagana o no, o cómo la tenemos que celebrar. Lo primero quiero que te digas, hermano, lo primero que quiero decirte es que en ningún lado en la Biblia vas a encontrar que Dios mandó que celebráramos la Navidad. En ningún lado. Pero tampoco mandó que no la celebráramos. ¿Qué tenemos que ver aquí, hermanos? ¿Qué tenemos que observar? Dicho lo cual, bueno, pues lo que dice la Biblia al respecto, y de ahí basarnos en estas fechas. Así que, hermanos, tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. Quiero que me acompañen, por favor, a la primera carta a los tesalonicenses. Todos, por favor, primera carta a los tesalonicenses, y busquemos el capítulo 5, por favor, y veamos lo que dice el versículo 21. Primera carta a los tesalonicenses 5, versículo 21. Es muy corto en realidad. Fíjense, hermanos, dice la palabra de Dios: examinarlo todo y retener lo bueno. Y fíjense, hermanos, aquí, ¿cuánto es lo que tenemos que examinar? Todo. Tenemos la libertad dada por Dios de examinarlo todo. Y cuando lo examinemos todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Retener lo que es bueno, ¿verdad? Ahora, ¿por qué lo tenemos que hacer así? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, nos dice la siguiente responsabilidad que tenemos como cristianos. 3:15 dice: para que, citado, sepas cómo tú, cristiano, debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? Aquí está la respuesta. Y fíjense, hermanos, el calificativo, pero la enorme responsabilidad que se nos da a la casa de Dios, a la iglesia del Dios viviente. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Un cristiano, hermanos, verdadero, real, hijo de Dios, siempre debe de estar dispuesto a defender la verdad. No importa el movimiento, la persona, la ideología, incluso la religión, acerca de lo que tenga que hacer el cristiano en obediencia al Señor. Defender siempre la verdad. Ahora, referente a la Navidad, amados hermanos, que ya está próxima, hay argumentos reales que sostienen que no se debe de celebrar la Navidad el 25 de diciembre. Primeramente, hermanos, ¿por qué? Porque la fecha que se usa para celebrar la Navidad es el 25 de diciembre, no es el 24, ¿verdad? Es el 25. Hermanos, la fecha usada para hacer fiestas donde Cristo nació, supuestamente es el 25. Pero muchos tienen esta, ¿cómo se puede llamar? Esta necedad, de verdad, de si el calendario dice que es el 25, pues es el 25, y ese día nació Jesús. No, hermanos. Para empezar, no. Lo que tenemos que ver primeramente es que esta fecha no nació Jesús. Jesús no nació el 25 de diciembre. Así que los que se oponen a la celebración apelan a este dato. Jesús no nació en la fecha que dice que el mundo nació. Y en muchos casos, hermanos, en esta fecha precisamente reina la inmoralidad y el desenfreno de las pasiones. Y también, hermanos, el 25 de diciembre se celebra la Navidad, pero ni siquiera se recuerda a Jesús. ¿No es así? Y son válidos. Ahora, ¿por qué, hermanos? El 25 de diciembre era la fecha en que los romanos celebraban al dios Sol, solsticio de invierno. A esta celebración se le conocía como la Saturnalia.
y celebraban a este dios junto con las festividades de Mitra, una deidad que los romanos también importaron de la tradición persa y por lo tanto lo tienen, hermanos, como que la Navidad, el 25, es una celebración pagana. Y ante estas afirmaciones, hermanos, corresponde que analicemos a la luz de la Biblia con claridad lo que se nos dice. Y el cristiano, como ya leímos, tenemos la obligación, la responsabilidad de examinarlo todo y retener lo bueno. Pero tenemos que examinar los argumentos para ver si son válidos o no. Y como ya vimos, hermanos, ¿Cristo nació el 25 de diciembre? La respuesta es no. Y la misma Biblia, ustedes mismos lo acaban de leer, que no nació el 25 de diciembre. Y tú dirás, bueno, pastor, pero es que yo nunca vi ahí ninguna fecha. Pues claro que no, porque no viene una fecha, pero sí vienen los tiempos y sí vienen las temporadas. Así que es lo que vamos a analizar. Ven lo que dice Lucas 2, donde hicimos la lectura, pero leamos el versículo 8. Por favor, Lucas 2, versículo 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de noche sobre su rebaño. Aquí está la fecha. Y tú dirás, pues yo no veo ninguna fecha. Bueno, aquí dice, hermanos, que los rebaños pastaban en las vigilias de la noche. Dime tú, hermano, simple y sencillamente usa tu sentido común. ¿Acaso hay pasto cuando está nevando? Pues obviamente no, ¿verdad? Las vigilias que aquí señalaban estos pastores, hermanos, corresponden al verano. Así que no pueden objetar que Jesús sí nació el 25 de diciembre porque es invierno. Así que no es posible. Así que estamos viendo aquí que precisamente la Biblia es la que nos da luz y la estamos examinando, ¿no? Pero también tenemos que examinar todo lo que referente habla el mundo acerca de esta celebración. Hermanos, aquí estamos viendo esto. El desierto de Judea queda al lado occidental del Valle del Jordán y está alfombrado en la primavera, hermanos, de una manera hermosa, con cierta cantidad de hierba. Ahora, esta hierba se convierte en heno, el alimento precisamente de las ovejas. Y cuando viene el tiempo de los calores, hermanos, se convirtió en el alimento para las ovejas durante el verano. Y los pastores estaban pastando a las ovejas en verano, que fue cuando nació Jesús. Y aquí esto sencillamente, hermanos, echamos abajo que Jesús nació un 25 de diciembre, que es invierno. No tiene nada que ver. La misma Biblia, hermanos, el propio Señor Jesús, cuando da la profecía de su advenimiento, de su segunda venida, dice: cuando veáis que el verano se acerca. Jesús, hermanos, es el verano. Así que con eso echamos abajo eso. Y esto es el indicio de que el nacimiento del Señor ocurrió probablemente en tiempos de climas templados. Pues además la Escritura dice que el niño estaba acostado en un pesebre, en pañales. Ahora, pues tú como padre, no serías tan insensato, ¿verdad?, de en diciembre poner a la intemperie a tu hijo en pañales. Pues obviamente María y José no eran padres insensatos, eran muy sabios y responsables, y no iban a poner a un niño, ¿verdad?, recién nacido a la intemperie con el clima de diciembre. Véanlo. ¿Lo pondrías tú ahorita a tu bebé ahí a la intemperie con este clima? Por supuesto que no, ¿verdad? Así que aquí estamos viendo. El mes de diciembre, hermanos, es invierno también en Palestina, donde nació el Señor Jesús, y la inclemencia del tiempo obliga a los pastores y a sus rebaños a buscar abrigo y no andar pastando ovejas, ¿no? O sea, simple y sencillamente, la propia lógica nos muestra que pues Jesús no nació ese día. Ahora, el que no conozcamos el día exacto en que Jesús nació, ¿será razón suficiente para no celebrar la Navidad este 25? Pues la Biblia tampoco dice que no. Los cristianos no debemos celebrar
el día por el día, sino por el hecho de que Cristo nació y vino a la tierra para traer salvación a una humanidad perdida, según Mateo 1:21. Vino el Salvador a salvar al pueblo de sus pecados. ¿Y qué estoy diciendo con eso? Pues vamos a seguir viendo, ¿verdad? Ahora, ante la magnitud de este hecho, la fecha exacta pasa, hermanos, realmente a no ser tan importante. Pero pastor, ¿cómo puede decir eso? Bueno, pues porque no está registrado en la Biblia. ¿O has tú visto en la Biblia que dice tal fecha nació Jesús? En ningún lado lo dice. Lo cual quiere decir que a Dios no le importa. Y por ende a nosotros tampoco. Aunque podemos, si nos ponemos a analizar y a estudiar y a escudriñar y a examinar como acabamos de ver, podemos encontrar una fecha tentativa, hermanos. Y si está hablando de un verano, y conforme a lo que nos muestra la historia del empadronamiento que sucedió ese día, y también vemos conforme al calendario judío, no al que seguimos nosotros, pudiéramos casi, hermanos, asegurar que Jesucristo nació en septiembre. Pero la fecha, la Biblia no lo dice. Mas, sin embargo, en los estudios encontramos los meses judíos que corresponden a septiembre. Ahora, eso no es lo importante, eso se los dejo porque lo tenemos que examinar, y también se los doy, se los comparto para que retengan lo bueno. Amén. ¿Y qué es lo bueno de todo ello? Que Jesús nació. Y punto. Eso es lo que tenemos que retener. Jesús nació con un propósito. Ahora, pues la Biblia, hermanos, como les dije, no registra en ningún lugar, ni antiguo ni nuevo, celebrar la Navidad, pero tampoco lo contrario. Así que lo que sí nos manda a celebrar es algo, hermanos, muy diferente a lo que casi no hacemos. Vayamos a primera carta a los Corintios 11. ¿Qué es lo que sí nos manda a celebrar el Señor? Primera de los Corintios 11, versículo 23, por favor. Dice: porque yo recibí del Señor. Fíjense, hermanos, aquí está la orden. No es algo opcional como la Navidad. No, aquí sí es una orden para todo el que se dice cristiano. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dijo el apóstol Pablo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí, hermanos, ya en las cartas a las iglesias, a lo que corresponde a la iglesia de hoy, Pablo manda una orden explícita del Señor. Lo que sí se nos manda a celebrar es la muerte del Señor Jesús. Y eso lo hacemos, hermanos, cada vez que celebramos Santa Cena, que es precisamente lo que está aquí escrito. Y que eso, hermanos, lo tenemos que hacer todas las veces que sean necesarias. Y cuando hay Santa Cena, hermanos, debes de romper cualquier compromiso con el mundo. Porque aquí a quien le estás fallando es a Dios, el que fue partido y molido en una cruz por tu salvación. Así que aquí, hermanos, ustedes sabrán. Eso sí es lo que nos manda a celebrar el Señor, y aquí van a acumular pecado sobre pecado si es que alguien no practica Santa Cena. Ahora, hay requisitos, y la Biblia también los estipula. Para poder celebrar Santa Cena tienes que ser verdadero hijo de Dios y estar bautizado para poder hacerlo. Así que los que no están, digamos que de alguna manera pueden descansar, pero de todas maneras, hermanos, tienen que observar cómo se celebra Santa Cena para que sea algo en lo que deben de concentrarse cuando tengan la próxima oportunidad.
Así que eso, hermanos, eso es lo que sí se nos ordena celebrar: la muerte de Jesús, no su nacimiento. Pero al final de cuentas, hermanos, pues el mundo un día eligió celebrar la Navidad. Y entonces, pues, el problema de la Navidad es que no se tiene este conocimiento. Nosotros tenemos la impresión de que si en realidad se supiera con exactitud o una aproximación la fecha de nacimiento de Jesús, los que sostienen que la Navidad no se debe de celebrar porque Jesús no nació el 25 de diciembre, de cualquier manera se opondrían. ¿No es así? Porque la Biblia dice, o no manda, o no registra, que celebremos su nacimiento, sino su muerte. Así que, si estudiando exhaustivamente la Biblia a la luz de las Escrituras, comprobaríamos la fecha exacta en septiembre, de todas maneras, hermanos, no se celebraría la Navidad en septiembre, porque estas personas se opondrían. Y no podemos nosotros estar en un punto, hermanos, legalista, porque el legalismo mata la gracia de Dios. La iglesia no vino aquí para imponer, ni para quitar, ni para prohibir. Vino para enseñar y defender la verdad. ¿Amén? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si un hermano pues quiere celebrar la Navidad, pues no puedes impedírselo, ¿no? Pero tampoco te manda el Señor a que se la aplaudas, ¿no? O sea, aquí, hermanos, estamos hablando de cuestión de madurez espiritual. Y así es como se debe de conducir el cristiano maduro en estos tiempos, porque lo que más se necesita, hermanos, aparte del testimonio, es que el testimonio de ese cristiano pues sea una persona madura. Y eso urge, hermanos, urge, porque las iglesias están en pañales, no crecen, no se reproducen, son estériles, porque no les interesa la palabra de Dios. Siempre el mundo, y aquí es donde está el problema de estos festejos: no festejarlos, sino lo que se hace en esos festejos. Ahora, una razón de peso, hermanos, que sí tenemos que analizar y examinarlo, y sobre todo examinarnos a nosotros mismos: la inmoralidad y el exceso en los festejos de Navidad. ¿No es así? Los que se oponen a que los cristianos celebremos la Navidad hacen mucho hincapié en que esta fecha sea comercializada. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Y es algo de peso, hermanos, irreal. En la hipocresía de la gente durante la época, pues se viene una desmedida inmoralidad, hermanos, y no lo podemos negar. En esta época, hermanos, todo se centra en los regalos. Y los regalos, hermanos, tienen que ver con la frivolidad de la gente. Si no regalas, no tienes una feliz Navidad. ¿No ese es el pensamiento? A fuerzas tiene que existir un regalo. También, hermanos, se menciona el consumo excesivo de licor. ¿Alguien lo puede negar? Tú celebras, hermano, poniéndote hasta las chanclas el nacimiento de Jesús. Increíble. Ahora, los bailes que se hacen en esta época, se supone que es una fecha de guardar, porque nació el Salvador del mundo. Y a los que son muy religiosos, pues también es una fecha importante en ese sentido. Pero bailan. Y no bailan precisamente al tipo de Rey David, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, la inmoralidad es algo aparejado con estas cosas, con estas fechas. Es cierto que durante las Navidades, hermanos, las tiendas reportan ventas récords de alcohol. El uso de drogas aumenta desmesuradamente y la gente parece solamente estar concentrada en esa fecha para diversión. ¿No es así? Y lamentablemente, hermanos, irónicamente, también es una fecha donde también aumentan los embarazos no deseados y los suicidios. ¿Qué manera de honrar el nacimiento de Jesús? Y es verdad, hermanos, que esta fecha se utiliza como un buen pretexto para todo ello y nadie, hermano, lo puede objetar.
Y por eso estos grupos dicen que la Navidad es algo pagano y que un cristiano verdadero no la debe de celebrar. Y con estos argumentos, hermanos, ¿cómo puedes objetarlo? Pero tenemos que examinar, hermanos, que esto no solo sucede con las Navidades, sino con cualquier festividad. Por eso, al tomar esto como un argumento en contra de la celebración, pues no es válido tampoco. Porque insinúan o argumentan dos cosas: que el cristiano que festeja tal fecha se hace partícipe de dicho exceso e inmoralidad. Y también, hermanos, la conducta inapropiada de la celebración anula la validez de la Navidad. Así que tenemos que analizar también esos puntos, porque todo lo dicho se practica más de lo que creíamos, o de lo que quisiéramos. Y eso lo podemos ver en la misma familia, que ese día, hermanos, pues ya tienen reservado ahí todo su cava, ¿verdad? Porque ese día pues hay que tomar mucho. A salud del Señor Jesús. ¿No es así? Ahora, ¿de eso se trata la Navidad? Vamos a seguir viendo, porque por supuesto que no. Ahora, estas cosas, hermanos, que acabo de mencionar, podemos decir tres cosas sobre ese clase de razonamiento para que un cristiano no celebre la Navidad. Primero, se está cometiendo la falacia de composición. ¿Qué significa esto? Esto consiste, hermanos, en suponer que lo que es verdad acerca de un miembro o ciertos miembros de un grupo debe de ser verdad acerca de todo un grupo. ¿Es correcto? Por supuesto que no. Es decir, hermano, aquí en la misma iglesia, si un solo hermano o algunos tienen la costumbre y un mal hábito de llegar tarde, ¿quiere decir que toda la iglesia es impuntual? Por supuesto que no. Entonces a eso se refiere la falacia de composición. Se supone, o en otras palabras, hermanos, se supone que porque hay personas que celebran la Navidad como cualquier otra festividad secular, en donde prevalecen los bailes, el consumo de licor y todos los demás que celebran la Navidad al tipo del mundo, cuando de hecho, hermanos, existen millones de cristianos que sí celebran la Navidad, pero de manera reverente, y deploran el abuso y la comercialización de la fecha. Y nosotros, hermanos, como iglesia, como responsables, como columna y baluarte de la verdad, tenemos que pararnos frente a este tipo de cristianos que celebran la Navidad al modo del mundo, lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola. Vamos a su primera carta, hermanos. Primera carta de Pedro, por favor. Es una muy buena oportunidad para pararnos con la autoridad dada por Dios a este tipo de cristianos y a los no cristianos también, decirle lo que el apóstol Pedro nos dice aquí que tenemos la autoridad de parte de Dios para decir. Primera de Pedro 4, por favor. 4, versículo 3. Y vean, hermanos, la autoridad que debes de tener. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada ¿a quién? A los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hermanos, esto está definiendo cómo se celebra la Navidad. Versículo 4: y a estos, fíjense todavía, ¿les parece cosa extraña que nosotros, los que creemos en Dios, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y aparte nos ultrajan? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí, hermanos, hay tres pasajes. Y aquí entramos nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos primeramente a nosotros decirnos: en este festejo, basta ya. Ok, la familia quiere celebrar la Navidad, vamos, pero basta ya. ¿De qué? De todos estos pecados, de haber hecho lo que agrada a los gentiles, por quedar bien con la familia inconversa, hermanos. El cristiano débil tiene la debilidad, perdón por la redundancia, andando en lascivias, se unen a ellas, concupiscencias, se embriagan para quedar bien, orgías, disipaciones y abominables idolatrías.
Y lo peor de todo, hermanos, es que los que trabajan en empresas y hacen sus dichosas posadas, solamente es para beber, para tomar y hacer ese tipo de desmanes, ¿verdad? Cuando se supone que tú como cristiano, como cristiana, tienes que pararte ahí y poner el ejemplo de ese tipo de fechas. Y rechazar y decir, baste ya. Hermanos, el tiempo se acaba. Si este 25 de diciembre viniera el Señor Jesús, ¿cómo te va a encontrar celebrando su disque natalicio? Es una muy buena pregunta y un muy buen parámetro para ver dónde estás parado, ¿verdad? Si realmente tu fe es real ante el Señor Jesús, o solo te movió una emoción porque en el momento tenías necesidad de Dios, pero como ya la resolviste o ya más o menos está tomando forma, pues ya, viva México y feliz Navidad. ¿No es así? Pero Navidad de la forma del mundo. Ahora sé que a muchos no les agrada escuchar esto, hermanos, pero bueno, leímos en Timoteo la responsabilidad que tenemos, defender la verdad, porque somos columna y baluarte de la verdad. Y nosotros, hermanos, somos la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. Y si tú dices que eres cristiano, entonces, hermano, tú debes demostrar la verdad al mundo y decir basta ya a todo aquello. Ahora, concluir, hermanos, también que la conducta inapropiada de la familia o de algunos invitados durante dicha celebración anula la validez de la Navidad. También es cometer la falacia conocida como culpabilidad por asociación. O sea, es decir, al que con lobos anda, a lobos enseña, y eso es una verdad. Pero si yo voy a una fiesta de Navidad y mi familia es inconversa y a ellos les gusta bailar, les gusta beber y hacer todos sus desmanes, quiere decir que entonces yo soy culpable porque ellos lo decidieron hacer. No, y el Señor lo sabe y estás libre de culpa. Ahora, si participas, pues por supuesto que también ya eres culpable. Por eso debes de estar ahí como verdadero hijo de Dios, como columna y baluarte de la verdad para decir basta ya. Oye, que échate, que brinda, que toma. Hasta ahí. Yo estoy aquí celebrando la Navidad con ustedes, estamos bien a gusto, pero a mí no me metan en sus cosas. Se supone que eso es lo que tendríamos que decir, ¿verdad? Rechazar rotundamente a aquella persona que nos incite a hacer estos pecados que normalmente se cometen en estas fechas, porque simplemente, hermanos, malas cosas ocurren en un día en particular, no significa el día en sí el problema, o que el día en sí sea el causante de ello, sino lo que sí es en verdad, hermanos, es lo que se decide hacer ese preciso día. Ahí está donde radica el problema. Para un verdadero cristiano, y siempre lo voy a repuntar, hermanos, para un verdadero, porque también hay cristianos de mentira, falsos, un verdadero cristiano, ese día es un buen día para dar testimonio de lo que somos en Cristo, para probarnos a nosotros mismos qué tan maduro soy o qué tan legalista soy. Primera a los Corintios capítulo 6, vean lo que dice el apóstol a las iglesias. Primera a los Corintios, en el capítulo 6, y busquemos el 12. Primera a los Corintios 6, 12. Vean qué interesantes palabras. Dice así. Perdón si voy muy rápido, hermanos, pero esto es bueno. Dice, todas las cosas me son lícitas. ¿Cuántas? ¿Y celebrar la Navidad? También. Dice aquí, todas las cosas me son lícitas, pero ¿qué sigue a continuación? Madurez. Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí es donde entra la madurez del cristiano. Tú puedes ir con la familia, pero tú, sabiendo, hermanos, sabiendo estas cosas que acabas de enterarte, no te puedes dejar dominar de nada de eso. Y aquí entra la madurez. Ahora busquen el capítulo 10 y el versículo 23.
Primera de los Corintios 10:23, también para seguir viendo lo mismo. Madurez, hermanos. Y vean nuevamente lo que dice el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Simple y sencillamente, hermanos, aquí entra la madurez de cada cristiano. Y siempre, hermanos, es algo que tenemos que buscar, madurar. Y este momento, hermanos, de tanta celebración inconmensurada a los vicios, ¿verdad? Es un momento para que tú mismo te pares de frente a eso. Por ejemplo, una persona que es alcohólica y que gracias a Cristo lo venció, pues es un momento para que te enfrentes a ver cómo estás parado frente a esas tentaciones, ¿verdad? No para juzgar, no para criticar, ni para ser tentado más allá de lo que tú puedas soportar, pero para así pararte, hermanos, y decir, basta ya de haber hecho lo que agrada a los gentiles, borrachos, drogadictos, maldicientes, vulgares, corrientes. Ya basta ya. Ay, es que si no lo hago, no me vuelven a invitar. Gracias a Dios. Así no tienes pretexto, ¿no?, para volver a caer. Así que eso es una buena oportunidad. Y cuando el apóstol Pablo dice todo me es lícito, hermanos, pues no tenemos nosotros ninguna autoridad para a otras personas negarle lo que quieran celebrar. Si se dice que es cristiano y aún así decide participar de esas cosas abominables a Dios, bueno, hermanos, ¿quién lo va a juzgar? ¿Tú o el Señor? Tú lo puedes criticar, pero quien lo va a juzgar, quien lo va a llamar a cuentas es solamente el Señor, el justo juez. Porque aquí cabe que podamos nosotros analizarnos y aplicarnos el pasaje que dice: el que esté libre del pecado, arroje la primera piedra. Porque es fácil juzgar, ¿verdad, hermanos? Esa persona puede fallar en que es borracho, drogadicto, maldiciente y se dice cristiano. Sí, eso falla, pero tal vez tú eres chismoso, tú eres mentiroso, y es un pecado que igual el Señor va a demandar. Tenemos que siempre ver, hermanos, que no tengamos una vida por estar viendo la paja en el ojo ajeno. Y estas fechas, hermanos, es una buena oportunidad para crecer y madurar. Y este tipo de razonamiento erróneo, hermanos, también nos llevaría a querer impedir festejar la Navidad. Entonces también tenemos que impedir festejar nuestros cumpleaños. ¿Por qué? Porque también se emborrachan. Porque tú crees que tú cumples años para emborracharte, ¿verdad? Porque cumpliste años. Así que, pues también, entonces, hermanos, ¿saben qué? En esta iglesia no vamos a festejar ningún cumpleaños. Que no vaya a ser el diablo, ¿no? Que se te ocurra emborracharte o hacer algo indebido. Pues no, hermanos, no podemos, no tenemos esa jurisdicción. Cada quien, hermanos, sabe que la Biblia dice que todo es lícito. Ahora aquí es donde entra su fe en Dios. ¿Te conviene? Sí, hazlo. No, no lo hagas. ¿Te edifica? Sí, hazlo. No, no lo hagas. ¿Dónde está la confusión? No hay ninguna, hermanos. La Biblia, hermanos, está diseñada por Dios hasta para que un niño la entienda. ¿Y por qué no la entendemos? Porque no nos acercamos a la Biblia como niños. Acuérdense que para entrar al reino de Dios tenemos que ser como. ¿Y qué crees que es la Biblia, hermanos? Forma parte del reino de Dios. ¿Cómo la vas a entender si entras a la Biblia queriéndole tú enseñar a Dios? Vienes a la iglesia queriéndole enseñar al pastor. No se puede. Por eso se fracasa y no se crece, no se madura, hermanos, y te conviertes en legalista, cosa que desagrada sumamente al Señor. Porque el legalismo, hermanos, mata la gracia del Señor. Y sabemos que la gracia es un regalo que no merecemos. ¿Amén? Y por salvos, somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. El Señor, a los que justifica, también los santifica. ¿Qué quiere decir esto? Eso es un tema para otro tema, ¿verdad? Pero solamente para que no te quedes así, hermanos. El Señor a quien justifica, también lo santifica. ¿Qué quiere decir esto?
que lo va santificando poco a poco, paulatinamente. Nadie es santo de la noche a la mañana. Ni siquiera el mismísimo apóstol Pablo fue santo de la noche a la mañana. Duró 3 días ciego y duró 1 año con los discípulos aprendiendo todo para poder salir a ministrar lo que les fue mandado hacer. Así que, hermanos, no podemos nosotros a una persona nueva o a un nuevo en la fe, o a un recién nacido, como se dice aquí en el árbol cristiano, exigirle una santidad porque yo tengo 20 años de cristiano y se tiene que comportar como yo. Hermano, por favor, no. Eso se llama legalismo. Enséñale con amor, con tu conducta, cómo se debe de comportar, no señalándole sus errores, tachándole y acusándolo. Pastor, ya lo vio, ya vi. Lo único que te vas a ganar, hermanos, pues es un buen sacerdote rápido. Y eso tenemos que tomarlo con madurez también. Ahora, la pregunta del millón. Bueno, dicho lo cual, ¿la Navidad es pagana, sí o no? ¿Sí o no es pagana? Vamos a ver qué dice la Biblia también. Primeramente, ya sabemos que el 25 de diciembre no nació Jesús. Y punto, ya. Por favor, ya. ¿Y que los romanos rendían culto a dioses falsos? Sí, ya lo sabemos. La Saturnalia, sí. Los romanos, hermanos, asociaban a Saturno. Y ahí la Saturnalia. Vamos a ver, vamos a comparar las fiestas. Y nos vamos a sorprender. Este dios Saturno era el dios agrícola, protector de los cultivos. Ellos celebraban, hermanos, el solsticio del 21 de diciembre, cuando el sol, hermanos, moría, o que era cuando estaba más lejos, por eso el frío, conocido como el solsticio de invierno. ¿Cuándo se celebraba la Saturnalia, según en aquellos tiempos? Se celebraba, hermanos, en una fiesta de 9 días, del 17 al 25 de diciembre. Uno de ellos, dios Saturno, era el segundo más importante de los romanos, solo por detrás del dios Júpiter. Y precisamente en honor de Saturno, cada 17 de diciembre daba comienzo una festividad de 9 días conocida como la Saturnalia. Fíjense, hermanos, donde los esclavos se convertían en iguales con sus amos. Y en esas fechas, hermanos, escuelas, establecimientos eran cerrados para que todos pudieran celebrar la Saturnalia. El mismo Estado celebraba grandes banquetes públicos para que todos tuvieran oportunidad de venir al banquete principal y que todo el mundo estaba invitado. En esas fechas, hermanos, nadie podía ser condenado durante esos días. Se permitían juegos de azar y apuestas ilegales. Había bailes al por mayor, música al por mayor, vino sin medida ni restricción, todos por el mismo estado. Y sin duda, hermanos, la Saturnalia era la fecha más esperada de todo el año. Dime, hermano, en estos tiempos, ¿cuál es la fecha más esperada de todos los años, de todo el año? La Navidad. Y de verdad, hermanos, la Navidad, estas fechas, pues es una fecha bonita. De verdad, pues también hay que verle el lado bueno. Pero vean, hermanos, la similitud con el festejo que hizo ese día. Ahora, increíble, hermanos. Abre tus ojos, despierta y deja de bostezar. El 25 de diciembre, que era el último día de la festividad, terminaba, hermanos, con un intercambio de regalos para festejar la feliz Saturnalia. Y en ese día, hermanos, todos tenían, no la obligación, ¿verdad?, pero sí tenían la necesidad de decir en el intercambio de regalos: qué feliz Saturnalia tuvimos.
¿Y qué se dice hoy? En el intercambio de regalos. ¿Se parece o no se parece? Increíble, ¿verdad? Para poder llegar a estas verdades, hermanos estudiantes, pues precisamente se requiere estudiar mucho, conocer la historia. Hermano mío, hermana mía, si a ti no te gusta la historia, jamás vas a tener este tipo de conocimiento. Jamás vas a poder defender la verdad como te fue demandada, como te fue dada por el Señor. Tienes que estudiarle. Y discúlpenme que se los diga, hermanos, pero este tipo de información pues no lo vas a encontrar en el fondo de una botella de vino, ¿no? Ni chismeando en Facebook. Esto se encuentra, hermanos, estudiando la Biblia y todo acerca de la Biblia. Hay libros, hermanos, hay enciclopedias. Hay que estudiarlo, hermanos. Hay que estudiarle mucho. Ahora, pues, este intercambio de regalos, hermanos, es algo, el día del mejor día del año, ¿no les suena familiar? Ahora, también, hermanos, no podemos asegurar que su relación con la Navidad sea tan directa, pero es increíble el parecido que tiene con lo que se celebra en esta fecha, ¿sí o no? Es increíble. Y es posible que algunos de los elementos más característicos de esta fiesta romana se mantuvieran en la tradición religiosa posterior. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque después se instituyó la religión popular. Y la religión popular no podía expulsar estos festejos porque reconocían que eran inmorales. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a inventar un mandamiento y lo vamos a unar a los 10 mandamientos de Dios. Santificarás las fiestas. Y ese mandamiento no existe en la Biblia. Eso es un invento de la iglesia popular, de la religión popular. ¿Y con qué fin? Pues vamos a darle un significado santo, ¿no? Así que, pues ese día no fue una excepción para ocultar o disimular la inmoralidad y la paganidad de la dicha celebración. Lo mismo se hizo con el Día de Muertos, no el 2 de Muertos, sino el día que se celebra en Estados Unidos, la fiesta de Halloween, que significa que hacen, ¿cómo se llama? ¿Qué significa? La misa de todos los santos. Vamos a santificar esa fecha. Y ya sabemos que es una fecha de las peores, ¿verdad? Si no es que la peor, la más pagana de todas, incluyendo más que esta. Pero vean, hermanos, cómo empiezan a santificar las fiestas. 14 de febrero. Vamos a santificar esa fiesta. ¿Es malo celebrar el amor? Claro que no. Pero ¿para qué ponerle nombre de santo? Porque en esas fechas los romanos también hacían festividades y las festejaban con bailes, orgías y vino. Y se sigue siendo de la misma manera, ¿no es así? Entonces, pastor, ¿no debemos celebrar el amor? Claro que no, hermano. Por supuesto que lo debes de celebrar, pero a la luz de la Biblia. Así que aquí es donde entra lo que estamos explicando también de la Navidad. Ahora, pues, fíjense, hermanos, todo esto. La Iglesia Popular estableció el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Dónde? 350 después de Cristo, por el Papa Julio I. Fue el que estableció, hermanos, que el 25 de diciembre se tiene que celebrar el nacimiento de Jesús. Y también fue decretado después, 4 años después, por el Papa Liberio. Y de ahí se quedó para siempre, y hasta la misma fecha. Ahora, la estrategia detrás de la elección de esta fecha, honestamente, hermanos, no fue el combinar lo pagano con lo cristiano. El verdadero problema en la Navidad, y en lo que sí quiero que analices esta mañana, hermanos, y te lo lleves bien presente para cuando llegue esta fecha, que es en esta semana, la que sigue. El problema, hermanos, está en la usurpación del lugar que le corresponde al festejar. Se supone que tú vas a festejar la Navidad. ¿Amén?
Navidad significa natividad, de latín, nativitas, nacimiento de Cristo. Bueno, ese día, aunque no haya nacido a Jesús, se supone que para eso te reúnes. El problema, o mejor dicho, el pecado radica no en celebrar la Navidad sabiendo todas estas cosas, no, hermano. Porque el pecado, hermanos, radica en que sabiéndolas tú, así enseñas a tus hijos a celebrar dicha fecha, dándole el lugar preponderante a un arbolito. ¿Cuál es el símbolo de la Navidad según el mundo? El árbol de la Navidad. Bueno, ¿tú vas a celebrar la Navidad de Jesús o del arbolito? Ese árbol, hermanos, ¿por qué es pecado? ¿Es pagano el árbol? Sí, ¿no? Volvemos a lo mismo. La Biblia habla del árbol de donde se hacían sacrificios a Dios solo. Pero hay que estudiar mucho, ¿no?, para poder llegar a esas verdades. Pero el punto es, hermano, no lo que pasó antes o lo que pasó después, sino ¿por qué pones un árbol? Ese es el centro de tu Navidad. No se supone que celebras a Jesús. ¿Y dónde está el pecado? Es que este árbol, hermanos, ocupa el lugar más importante en tu hogar, lugar que le corresponde a Jesús. ¿No es así? ¿Y por qué es pecado? Porque te arrodillas ante Él y así guías a tus hijos y a tus nietos así hacerlo. El pecado está en que te esmeras en decorarlo, gastas importante cantidad de dinero para hacerlo, de hecho no escatimas para hacerlo, y todo el que te visite lo vea en todo su esplendor. Escoges el mejor lugar de tu hogar para ponerlo, cuando ese lugar debe de ser ocupado por el Señor Jesús, el que se supone estás festejando. ¿No es así? ¿Te puedo prohibir que pongas un árbol? No, no. ¿Alguien te puede prohibir? Por supuesto que no. Entonces, ¿dónde está el pecado, pastor? Ya lo dije. Enseñas a tus hijos que ese árbol es más importante que Jesús. Ahí está el pecado, ¿no? Ahí está el problema. Oye, pastor, pero es que los que sí estudian, es que el árbol de Navidad es tipo del árbol de acera, donde se hacían los sacrificios a los niños. Sí, bueno, yo lo sé. Por eso yo en mi casa no pongo árbol. No tengo dinero para tirar dinero en un árbol. Está tan escaso el dinero y está tan caro, que hermano, que eso es hasta bueno para nuestra economía y para no gastar luz. Pero bueno, tú quieres poner tú, eres libre. ¿Todo te es lícito? Sí. ¿Te conviene? Pues sabrás. ¿Te edifica? Pues también sabrás. Pero en la iglesia, hermanos, aquí estamos para enseñar la verdad. Y eso es parte de la verdad. Porque hay mucha más verdad acerca del árbol. Porque hay más cosas. El pecado, hermanos, realmente radica en que enseñas a tus hijos y a tus nietos a que un gordo de rojo es el símbolo de la Navidad. Y que también, hermanos, es el que les trae los regalos. ¿No es así? ¿No te fuiste a tomar tus fotos con él? ¿No llevaste a tus hijos, a tus nietos, porque no tiene nada de malo? Ok, hermano. Ahora, el problema, hermanos, no es que lo pongas, o que lo creas, o que lo hagas. El pecado radica en que tú, hermano, sabiendo las cosas que ya mencioné, sigas enseñando a tus hijos a que no tiene nada de malo. Y no solamente, hermanos, promueves y practicas la mentira. Porque ¿quién le trae los regalos a tus hijos? ¿Santa? No, tú. No les mientas, hermano.
Se supone que tú eres columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿para qué mientes? Ay, pastor, usted exagera, pues no tiene nada de malo. Hermano, el problema no lo tienes conmigo. Y de una vez te lo dejo claro, no busques jamás quedar bien conmigo, de hecho nunca vas a quedar bien. Es con el Señor, con el que debes de quedar bien. Buscar ahí defender lo que en este mundo te escogió para que seas su representante en esta tierra de porquería. Se supone que te escogió para que seamos luminares en este mundo de oscuridad. Y fíjense, hermanos, esa es una de las situaciones y es una buena oportunidad. El problema, hermanos, no es todas las prácticas. El problema es que tú así enseñas a tus hijos y tus hijos van a seguir creyendo en esa mentira. Y además, hermanos, no solamente promueves y practicas la mentira, sino que además fomentas la usurpación del lugar que le corresponde al Salvador del mundo, que debe de ser Jesucristo. Amén. Y además, hermanos, caes en el círculo vicioso del consumismo material en las tiendas y supermercados, lo mismo que el mundo inconverso, y que después te va a traer muchos dolores de cabeza. Compra hoy y paga hasta marzo. La oferta de la vida, y ahí vas, y en marzo, hermanos, puros dolores de cabeza. Ten mucho cuidado, hermano, porque para eso no fuiste escogido. Así, hermanos, así de mal se está educando a nuestros hijos y nietos. Tus hijos no esperan la Navidad para dar gracias a Dios porque según ese día nació Jesús. Amén. Oh, sí. Sé honesto. ¿Le esperan el 25 para dar gracias? De hecho, ¿tú le esperas para eso? Pues por supuesto que no, ¿verdad? Y aún así, crees que eso no tiene nada de malo. La Biblia dice en Isaías, ay, onomatopeya del dolor, ay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y que a lo malo le dicen bueno. A ellos van a dar cuenta a Dios que juzga a los vivos y a los muertos. Mucho cuidado. Pero, hermanos, a los cristianos, ¿qué se nos dice? Jesús, Lucas, Evangelio de Lucas. Busquen el capítulo 17 y vean lo que nos dice el Señor Jesús al respecto. Lucas 17, versículo 2. Leo desde el 1 para el contexto. Dijo Jesús a sus discípulos, hermanos, ¿somos discípulos? Dice la Biblia, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a unos de estos pequeñitos. ¿Qué les has enseñado a tus hijos y a tus nietos, mi amado hermano? Ahí es donde está el verdadero problema, ¿no es así? Hermanos, nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad: defender la verdad, vivir la verdad y enseñar la verdad. Le moleste a quien le moleste, le afecte a quien le afecte. Para eso fuimos escogidos. En la Navidad, hermanos, se debe de ver el nacimiento de Cristo como la más grande esperanza que el mundo pudo y puede tener. Pero es en su muerte donde se debe de ver el triunfo de la luz sobre las tinieblas, de la primavera sobre el invierno y de la vida sobre la muerte y de lo blanco sobre lo negro. ¿Qué fecha pudo haber sido seleccionada para conmemorar el nacimiento del hombre cuya vida, enseñanzas y muerte cambiaron el rumbo de la historia? En realidad no es importante porque no está registrado en la Biblia. Lo importante es que un día nació Jesús. Amén. Y eso, hermanos, cambió la historia de la humanidad para siempre. Y además, hermanos, de causar que la luz resurja de las tinieblas para ofrecer luz a aquellos
que viven en el valle de la muerte. Sería bueno, hermanos, observar que en este festejo estas cosas las tuviéramos en mente cuando observemos y festejemos la Navidad, ¿no es así? Porque eso es lo importante. Lucas 2, del 8 al 14 nos narra, donde ustedes me acompañaron, no lo lean, donde el ángel del Señor se presenta frente a los pastores y les anuncia que trae nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Estas nuevas eran que había nacido en la ciudad de David, de Belén, un Salvador que era el Cristo y el Señor. Y el mismo pasaje describe una multitud de ángeles que apareció alabando a Dios en clara actitud de celebración. Si alguien, hermanos, te critica por celebrar la Navidad, pues señálale con amor que la Biblia dice que ese día, aunque no sea el 25, no importa, hermano, si el mundo celebra el nacimiento de Cristo, es un día para que tú como cristiano le alabes como lo hicieron los ángeles en aquel día. Y hágalo, hermano, hazlo como lo hicieron los ángeles en ese día. Pastor, pero es que no nació el 25, no importa, hermano, alábalo y diles a los demás, basta ya. Así se celebra la Navidad y así la celebro yo, alabando a Dios como lo que es, como mi Señor y mi Salvador. Y se los vuelvo a repetir, si Cristo no es tu Señor, no puede ser tu Salvador. Porque una persona que tiene a Cristo por Señor, le obedece. Y Cristo, hermanos, en esta fecha también te dice, me llamas Señor, Señor, pero no haces lo que digo. No todo el que me llama Señor entrará al reino de los cielos. Y ese día, hermanos, es un muy buen día, un muy buen parámetro para ver dónde estamos parados. ¿Qué estamos dispuestos a hacer ese día? ¿Cómo lo vamos a celebrar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hermanos, como vimos, no hay argumentos sólidos que impidan al cristiano rendir homenaje en espíritu y en verdad al Salvador del mundo, pero tampoco está lo contrario. Lo que sí nos manda a celebrar es su muerte. Dios mismo, hermanos, hizo su entrada personal y física en la historia para justificarnos gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Hermano, lo que quiero decirte en esta enseñanza es que en esta Navidad, porque mira, hermano, somos honestos. Si yo hoy hubiera tenido la resolución y decirte, hermano, si festejas la Navidad vas a pecar, de todas maneras la vas a festejar. ¿No es así? Así que no me vengas con que no, yo no, pastor. Por favor, ahí vas a estar. Está bien, hermano, no vas a pecar. Ten paz en tu alma y en tu corazón. Ve y festeja la Navidad, no vas a pecar. Siempre y cuando no te contaminas con lo demás, ¿verdad? Tú vas a ir a festejar la Navidad sabiendo todo lo que esta mañana el Señor por su voluntad te mostró. Amén. Y te dio gracia para que así lo manifiestes. ¿No es así? Entonces, hermano, si tú vas a celebrar la Navidad, hermano, ve a festejar a un niño. No, hermano, Jesús no es un niño. Cuando murió Jesús, tenía 33 años y murió para tu redención. Eso, hermanos, es lo que tenemos que festejar ese día. Recordar que nació un día ese varón experto en dolores y que vino a morir por mí en la cruz. Y tú ir con ese pensamiento y esa madurez a presentar y hablar de Cristo resucitado. No participar de orgías, de alcohol y todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Abstente de eso, hermanos, y tú mantente. El cristiano, hermanos, tiene la capacidad y el poder de caminar por encima del lodo. Gracias a la bendita sangre de Cristo. No ensuciarse con ello, porque por su sangre hemos sido lavados. Amén. Entonces, hermano, si ya tú tienes esa convicción de que fuiste lavado de todos tus pecados, por favor, por el amor de Dios, no te salpiques de lodo. No salpiques tus ropas blancas, porque el Señor las limpió con su preciosa sangre.
Y esa fecha, hermanos, es un buen parámetro para hacerlo. Simplemente, hermanos, tenemos que hacer lo que hicieron estos hombres astrónomos llamados los Reyes Magos, ¿verdad? Ya es una enseñanza también que ya dimos. Ni reyes ni magos, astrónomos, sabios. Mateo capítulo 2, versículo 11 dice que ellos vieron al niño y postrándose lo adoraron. Hermano, que en esta Navidad, si la vas a festejar, si vas a ir, tienes la libertad de ir y de no ir. Tú decides. Hermano, ve, póstrate, no ante el árbol, no ante los regalos, no ante este personaje de rojo, no ante el banquete, no ante el vino, no ante la familia inconversa. Póstrate ante Jesús y alábalo. Y da gracias que ese día, aunque ya sabes que no es, por favor, nació y murió solamente para ti. Y resucitó para gloria de Dios y para darnos vida eterna. Eso, hermanos, es la Navidad. La Navidad, hermano, solo se trata de Jesús y nada más. Todo lo demás, hermano, tú sabrás de qué participas. Ahora, solamente te voy a dar unas cosas para que te las lleves en tu mente y en el momento de este festejo, pues las tengas bien presentes. Jesús, hermano, nuestro Señor y nuestro Salvador, nació en el lugar más humilde, pero los cielos resonaron con los cánticos de los ángeles. Nació en un establo, en lo más humilde que pudiera haber nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, una estrella trajo a ricos y nobles desde miles de kilómetros de distancia, única y exclusivamente para adorarla. ¿Qué vas a hacer tú? Su nacimiento fue en contra de las leyes de la vida y de la naturaleza. Su concepción fue un milagro y su muerte contraria a las leyes dictadas por el hombre para morir. Sin embargo, no existen milagros más grandes que su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y sus enseñanzas. No era dueño de campos de trigo ni de pescaderías, pero a pesar de ello alimentó a más de 5,000 personas y aún sobraron panes y peces. Ese es mi Señor y mi Salvador. ¿Cuál es el tuyo en esta Navidad? Nunca sus pies pisaron lujosas alfombras, pero caminó por las aguas y éstas lo sostuvieron porque reconocían quién los estaba caminando ahí. Los que lo crucificaron no temblaron ante lo que estaban haciendo, pero la misma tierra se estremeció bajo sus pies. El pecado no pudo tocarlo, la corrupción no pudo deshacer su cadáver, la tierra enrojecida por su sangre no pudo atrapar el polvo de su cuerpo. Predicó el Evangelio durante 3 años, no escribió ningún libro, no creó ninguna organización, ni tuvo sede social, no tenía dónde recostar su cabeza, pero fundó la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana a la que tú perteneces. Y a pesar de todo, 2000 años más tarde, Él sigue siendo la figura central de la historia humana, el tema constante de toda predicación, el eje central sobre el cual giran las edades y se enseñan a generaciones tras generaciones. Es el único redentor de la raza humana, hermano. Jesucristo, el Señor. En estos días de celebraciones y de regalos, les invito yo, hermanos, y les exhorto a que nos unamos a estos sabios reyes del Oriente, quienes vieron al niño y se postraron ante él. Nosotros, hermanos, esta Navidad postrémonos ante Jesús, el centro de la Navidad. Y nunca olvidemos, mis amados hermanos, nunca, por favor, olvidemos que la Navidad solamente tiene que ver con Jesús. En esta Navidad, hermanos, ¿a quién vas a celebrar? Esa es tu sola decisión. Dios los bendiga, mis amados hermanos.
Les invito a que cerremos nuestros ojos. Vamos a hacer una oración.